¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Negocios 360 y hoy vamos a conversar con Camilo Segura. Está con nosotros el gerente de comunicaciones de la región andina de Uber. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, muy buenos días para ti, para toda la audiencia y por supuesto un saludo para los peruanos que utilizan la app de Uber. Cuéntanos un poco acerca de... Uber ha estado bastante presente en la región andina por varios años, ¿no? Ha evolucionado en unos países más que en otros, en unos continentes más que en otros, pero ¿cómo describirías, Camilo, toda la trayectoria que ha tenido Uber específicamente en la región andina? Ok, mira, Uber llegó hace 10 años a la región andina y llegó con la propuesta de la movilidad compartida. Inicialmente, las personas de la región conocían a Uber por ser una innovación en la que un vehículo particular podría llevar a otro. Pero esa idea inicial se ha transformado en el tiempo y ahora, hoy Uber podríamos decir que se adapta a las cotidianidades de las ciudades donde opera. Es el caso, por ejemplo, de Lima, donde ya tenemos la opción de Uber Tuk, que es lo que localmente se conoce como mototaxis, que son vehículos de 3 ruedas, y también tenemos Uber Go, que es un producto hecho especialmente para la periferia de las grandes ciudades, como es el caso de Lima. Entonces, te pongo el caso peruano para mostrarte precisamente que la aplicación de Uber lo que está trayendo a la región es innovación pensada para el público local. No se trata de traer un modelo para implantarlo en las sociedades donde se opera, sino precisamente de hacer que sea útil verdaderamente para las personas. Ahora, lo cierto, y antes de empezar a desmenuzar esto que nos acabas de contar, Camilo, ¿cuál es la historia de Uber? Sabemos que es una app que empieza a funcionar en San Francisco, pero ¿qué es lo que viene detrás? ¿Cómo es que nace? ¿Qué necesidad se vio en ese momento para lanzar, digamos, una plataforma como esta? Claro. Recordemos lo que estaba pasando hace 15 años en el mundo. Estábamos llegando a la tecnología de la información, por ejemplo, de la georreferenciación. O sea, en ese momento estaban ocurriendo varias como innovaciones alrededor de tecnologías específicas, como es el caso del link entre celulares a través de programas específicos. Recuerdan ustedes, digamos, desde la evolución de Messenger o de los chats masivos hasta WhatsApp hoy en día, por ejemplo, esa transición tecnológica que tuvo el mundo nos permitió a Uber en sus inicios precisamente utilizar esa idea de conectar a dos personas utilizando georreferenciación, un sistema de precios basado en demanda y oferta y también la posibilidad de acceder a movilidad en zonas donde precisamente la movilidad no era común, la movilidad pública o el sistema de transporte público de taxis. Pues, te pongo el caso de Estados Unidos, Los Ángeles. Es una ciudad enorme donde la mayor cantidad de personas viven en suburbios que no tienen una oferta adecuada de transporte público. Entonces, el hecho de poder decirle a un vecino, llévame a mi oficina, estando en uno de estos suburbios, es precisamente la filosofía que hay detrás de compartir un vehículo. Esto ha venido evolucionando durante los años y, por ejemplo, hoy hemos lanzado experimentos como el caso de Uber Boat, que es la capacidad que tienen las personas de reservar un viaje en bote en un río o en una ruta tradicional, por ejemplo en el río Sena en París, o Uber Globo también lo tuvimos en Capadocia en Turquía. Es decir, esta tecnología que ofrece Uber al mundo lo que busca es adaptarse precisamente a las necesidades de movilidad que hay en las sociedades donde se opera, como te decía al principio. Lo que queda claro entonces es que, si bien es cierto, es un concepto que nace funcionalmente, digamos, en San Francisco, en Estados Unidos, las veces que Uber ha estado como yendo y teniendo presencia en mercados como en América Latina o en Europa, se va acomodando de acuerdo a la realidad de ese país que acoge esta aplicación. Así es, así es. En cada país vamos desarrollando la tecnología y también creando las opciones de movilidad para que el público local realmente sienta el beneficio que es contar con la aplicación de Uber. Y en Perú tenemos entendido, pues si ustedes están en varios países en América Latina, Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile, etcétera, Perú tiene una relación con Uber de hace unos 10 años aproximadamente. ¿Cuál era el mercado que encuentra Uber hace 10 años y cuál es el mercado ahora que tiene? ¿Con qué ojos los ven? Perú
Es un mercado bastante particular y yo creo que esto es transversal a todas las industrias. Hay una gran concentración de personas en Lima y de actividades económicas en Lima, y esto claramente delimita mucho lo que es la oferta de movilidad. Entonces es una ciudad que está muy condensada, pero que también tiene una periferia muy amplia. Por eso te decía que desarrollamos productos precisamente para atender esas particularidades. Pero también hemos visto que Uber es fundamental para el desarrollo del turismo. Y el desarrollo del turismo en ciudades como Cusco, como Arequipa, como Trujillo, lo hemos visto, digamos, de primera mano al entender que, por ejemplo, un turista extranjero, un turista norteamericano que llega al Perú a conocer todas las maravillas arqueológicas, naturales e históricas que tiene el país, necesita de la aplicación de Uber precisamente por distintas barreras: el lenguaje, la capacidad de encontrar un vehículo disponible en un aeropuerto, el desconocimiento que hay de las vías locales. Entonces ese también es uno de los grandes potenciales que tiene el país en cuanto al uso de las aplicaciones, que es el turismo. Y por último está el tema de oportunidades económicas. Los mercados latinoamericanos tienen por lo general una informalidad muy alta. Y más allá de la informalidad, también tienen tasas altas de desocupación y tienen también altas tasas de falta de penetración de la tecnología. El hecho de que una aplicación como Uber llegue a una sociedad y le permita a más personas generar ganancias con su vehículo propio o con un vehículo rentado, y que eso se convierta en un diferencial para poder darle la alimentación necesaria a su familia, pagar un colegio, pagar una escuela, pagar un proyecto personal. Esa creación de oportunidades que trae la tecnología es fundamental para los países latinoamericanos, porque sabemos que son sociedades inequitativas y que precisamente el sector privado está llamado a crear oportunidades para que las personas tengan oportunidades de ingreso, ¿no? Sabemos que ustedes tienen ahora o han expandido su presencia a 7 ciudades en nuestro país. Coméntanos un poco de esto. ¿Qué ciudades son? ¿Por qué eligieron estas ciudades? ¿Qué vio Uber en Perú para un poco extender o expandir el portafolio que tenían ya en nuestro país? Claro, mira, inicialmente y precisamente el año pasado que cumplimos 10 años, estábamos en las 6 ciudades principales del país. Estábamos en Lima, en Arequipa, en Cusco, en Trujillo, estábamos también en Tacna y en Chiclayo. Ahora le estamos diciendo a las personas de Puno, de Piura, de Cajamarca, de Ica, de Huancayo, de Iquitos y de Huaraz que descarguen la aplicación de Uber Conductor para generar ganancias a través de la tecnología. Es muy sencillo, lo que deben hacer es tener a mano el SOAT, tener también su licencia de conducción, tener los papeles del vehículo con el cual quieren prestar este servicio privado y resolver unas preguntas de seguridad. Con eso ya van a poder generar ganancias, y ahora en el mes de febrero vamos a abrir al público la aplicación para que ya puedan empezar a hacer trayectos a través de Uber. ¿Y por qué eligieron este momento? ¿Por qué no 2024? ¿Por qué no 2026? ¿Por qué 2025? O sea, ¿qué los llevó a ustedes a decir, ok, Uber tiene que ser presente en Puno, tiene que ser presente ahora en Huaraz? Mira, varios factores. El primero es que este país y los países latinoamericanos son muy cambiantes en términos de demanda, ¿no? Tienen estacionalidades por el clima, por las temporadas, etcétera. Entonces, estos 10 años nos han servido para consolidarnos en estas ciudades y convertirnos en una opción bien conocida de movilidad. Ahora lo que estamos diciendo es, hay un índice de digitalización que está creciendo. Además de eso, la expansión de la tecnología hoy ya no conoce barreras geográficas, y una de las tareas que tiene Uber precisamente a nivel global es crear oportunidades a través de la herramienta que ofrece el mercado. Entonces, vemos un potencial muy grande de estas ciudades, no solamente por cuenta del turismo, también por cuenta de las distintas modalidades de transporte que hay en esas ciudades. Sabemos que hay ciudades donde por el tuk-tuk o los vehículos de 3 ruedas son la principal opción. Ahí, por ejemplo, la calidad de vida para las personas que conducen esos vehículos cambia radicalmente una vez empiezan a generar ganancias a través de Uber. Así que estamos precisamente evaluando, haciendo testing en esas ciudades para ver cómo se comporta el mercado, pero estamos convencidos de que Uber debe estar presente en la mayoría de ciudades de Perú en el corto plazo. Ahora, es muy interesante porque tú hablas mucho del turismo como un criterio, digamos, para poder expandir, ¿no?, la presencia de Uber en esas nuevas ciudades. ¿El turismo es un aliado de Uber a la hora de decidir
ampliar un poco las presencias en otras ciudades en el Perú? Claro que sí, más allá, digamos, de la recomendación del voz a voz, de que el turista le diga a su amigo, voy a Perú, utiliza Uber en esta ciudad, también ocurre que vemos que en algunas ciudades la infraestructura turística, si bien es reducida o está muy concentrada, no tiene la capacidad precisamente logística para poder garantizar la movilidad de todos los visitantes. Y lo que estamos también generando aquí es una facilidad para el turista, porque cuando llega a una ciudad como Huancayo, quiere conocer su gastronomía, ¿qué debe hacer? Pues debe hablarle a la persona del restaurante, debe hablarle a la persona que está en la calle, al portero del hotel, etcétera. Y es difícil para una persona angloparlante o que venga de Europa, pues poderse comunicar efectivamente. Entonces, la aplicación de Uber reduce roces a la hora de la movilidad, claro, y entonces le permite a esa persona, con su tarjeta, la que usa en su día a día, y con su lenguaje, con el que viene también, hacer todos sus trayectos y conocer esos atractivos turísticos. Eso cambia la vida económica de una ciudad. Camilo, y si hablamos de la presencia de Uber en nuestro país, ¿es la aplicación, digamos, que concentra o es tiene el primer lugar de un aplicativo de movilidad en el Perú? Este es un negocio muy dinámico, digamos. Las aplicaciones de transporte, nosotros decimos que tiene dos competencias. Una competencia entre aplicaciones, hay por lo menos 5 o 6 en el mercado en Perú, y esto hace que todo el tiempo estemos trabajando para ser mejores. Sí, claro. Y también ocurre dentro de las aplicaciones, porque vemos que hay distintas opciones de movilidad, de tal manera que una persona que tiene un vehículo de 3 ruedas y con él presta servicios en el día a día, así como hay una camioneta de alta gama. Así que el hecho de que esto pueda ser transversal a todas estas opciones de movilidad también le permite a las personas comparar precios, decir, hoy tengo poco dinero, tengo mucho dinero, tengo esta necesidad de movilidad, debo ir cómodo porque tengo una reunión. Así que ese mercado tan competitivo es lo que nos anima a seguir apostando por Perú. Y además de esa competencia directa que son los 5 o 6 aplicativos, ¿cuál es la otra competencia que tienen? La competencia se da dentro de las aplicaciones, okay, lo que te decía, entre las opciones de movilidad, porque las personas escogen de acuerdo a sus preferencias. Quiero ir en un vehículo con aire acondicionado en tiempos de verano, bueno, entonces escojo Uber Comfort. Okay. Quiero ir rápidamente, entonces escojo UberX porque lo tengo a mano. ¿Y el porcentaje del mercado que tiene Uber en nuestro país, la presencia que tiene, 60%, 30%, 20%? Eso cambia permanentemente, y darte un dato hoy puede ser impreciso mañana. Sí te puedo decir que estamos en el top 3 de las aplicaciones y que lo hemos estado durante los 10 años. Y al cierre del 2024, ¿cuántos viajes ustedes han registrado con Uber? En toda esta historia en Perú hemos registrado más de 7 millones de viajes, y esos 7 millones de viajes corresponden a por lo menos 800.000 usuarios que han utilizado la aplicación aquí en el Perú. ¿Y cuántas personas generan ingresos justamente gracias a Uber? En este momento la cifra varía por lo que existen socios conductores que están en múltiples aplicaciones o personas que se conectan muy ocasionalmente porque utilizan la aplicación para hacer ingresos extras ocasionales. Sí. Lo que sí te puedo decir es que estamos en un rango entre 80.000 y 100.000 entre las aplicaciones con la cantidad de socios conductores, por lo menos en las ciudades principales, en las 3 principales. Ahora, hay un tema también de marco legal, ¿no? de los permisos, etcétera. ¿Cómo ha sido la conversación en este caso, por ejemplo, con esas regiones, con sus autoridades? ¿Cuál es la relación que suele llevar, digamos, Uber para poder tener a estas autoridades como aliados para permitir que esa aplicación pueda funcionar en ciertos lugares? Claro. Nosotros en el mundo estamos en más de 70 países y 10.000 ciudades. Para que te hagas una idea, nosotros en todos los países donde operamos nos sometemos a distintos niveles de regulación. Para el caso peruano, hoy no existe un marco legal general, y nosotros precisamente estamos abiertos a la conversación con el Congreso para la definición de un proyecto de ley definitivo que había sido aprobado ya hace un año o un poco menos. En julio del año pasado se aprobó un proyecto de ley que luego fue devuelto al Congreso por el gobierno y que hoy está en discusión. Estamos abiertos a participar de esa conversación porque creemos que el proyecto inicial, el que fue aprobado en junio, era un buen primer paso para el Perú. ¿Qué planteaba ese proyecto? Ese proyecto de ley planteaba unos estándares de seguridad, unos estándares también de
de uso, de comodidades para los usuarios y de exigencias para los conductores. Tenía múltiples, dar un marco legal, digamos, a esta actividad. Exacto, para el avance de la actividad y precisamente para la generación de oportunidades económicas. Ese texto cambió muchísimo y en el Congreso hoy hay una nueva propuesta que nosotros creemos que se debe volver a discutir desde el comienzo porque le quita competitividad al mercado peruano. Ajá. Y hoy estamos en ese punto. Ya a nivel territorial tenemos un diálogo muy fluido con las autoridades. Te pongo el caso, por ejemplo, de Lima, donde en los barrios periféricos tenemos diálogo con las autoridades donde están empadronados los conductores de vehículos de 3 ruedas. Porque solamente es en esas localidades donde está disponible esta opción de UberTuk de 3 ruedas. Es el mototaxi que conocemos, sí, ¿no? Que solemos de repente, o nos hemos subido cuando hemos estado visitando a alguien, o nosotros mismos de repente de pequeños. Me mencionaste algo bien interesante con UberTuk, porque me dijiste que en América Latina el único país que tiene UberTuk es Perú. Así es, así es. Este es un experimento regional y salió muy bien. O sea, el año pasado, cuando nosotros decidimos lanzar UberTuk, lo hicimos con muchas dudas porque sabíamos que adecuar la tecnología a una opción tan tradicional era un proceso complicado. Sin embargo, vimos una adopción muy rápida. Hoy hay por lo menos el 30% de los conductores en las localidades más populosas ya conocen el producto. Estamos tratando de encontrar las cifras de conductores efectivos en cuanto a los registros que existen en las distintas localidades, pero la adopción ha sido tan amplia que ya hoy no es un piloto, ya el producto llegó para quedarse y de hecho... llegó en marzo del año pasado, o sea, va a cumplir un año. Menos de un año, exacto. Y precisamente la adopción ha sido tan buena que en estas ciudades que te digo que estamos lanzando, estamos también abriendo la posibilidad de que en esas ciudades donde están regulados los vehículos de 3 ruedas, los conductores se inscriban, porque sabemos que o es el vehículo principal para la mayoría de los ciudadanos o es alternativo y está generando un uso cada vez más frecuente, así que estamos abiertos para 4 ruedas y 3 ruedas en estas ciudades en las que está habilitado. ¿Me dijiste que había otro país que tiene UberTuk en otro continente? En Asia tenemos algunos experimentos de UberTuk, en Pakistán, en India, en países donde esta movilidad es tradicional. Qué interesante. Ahora, ya a un año de cumplir UberTuk la presencia en nuestro país, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo ha ido el crecimiento de repente mes a mes? No sé si de repente tienen alguna estimación. Claro, la proporción por supuesto no es tan amplia como 4 ruedas, es una cosa más específica precisamente por lo que la geografía es acotada, pero en concreto viajes no te puedo dar, pero como te decía, ya hoy sabemos que por lo menos el 30% de las personas que están habilitadas en Lima para conducir un vehículo de 3 ruedas conoce la herramienta. Ese dato lo tenemos fresco, el dato de penetración te lo debo porque, como te digo, es un producto que está escalando rápidamente. Pero se tiene, digamos, la estimación de crecimiento que ustedes han visto de mes a mes. Así es, mes a mes hemos visto un crecimiento por lo menos de doble dígito. Eso quiere decir de UberTuk, solamente UberTuk en el Perú. Solamente UberTuk. Hemos visto que es una opción de movilidad que está creciendo por lo menos 10% mes a mes y así lo hizo durante 2024. Así que ese crecimiento nos llamó mucho la atención y por eso lo estamos llevando a más partes del país. Me parece muy interesante, digamos, esos productos que tienen ustedes en el portafolio, el Uber, digamos, el taxi que conocemos, está el UberTuk, que es la mototaxi en algunas zonas de nuestra capital y etcétera. ¿Hay posibilidad para este 2025 que Uber pueda abrir otro producto en el portafolio peruano? Por el momento estamos pensando en las ciudades, en llevar más oportunidades a las ciudades y llevar también una nueva opción de movilidad para las distintas capitales del país. Estamos precisamente trabajando en estas 7 ciudades porque sabemos que los ritmos de adopción cambian mucho entre ciudad y ciudad, la penetración tecnológica varía y esperamos traerles noticias pronto de más ciudades que se integren a la tecnología de Uber, precisamente porque nuestro compromiso está con traer no solamente la tecnología y su uso cotidiano, sino también fomentar un desarrollo más inclusivo en el país. ¿Cuánto ha crecido Uber en Perú 2024 versus 2023? ¿Cómo les ha ido el 2024? ¿Cómo han cerrado? Nos ha ido muy bien, hubo crecimiento y no solamente hubo crecimiento, por supuesto, en resultados financieros, sino también en el número de usuarios. Hoy, por ejemplo, y de acuerdo a las últimas cifras de Lima, ¿cómo vamos? Estamos viendo que más del 65% de las personas que utilizan aplicaciones lo recomienda y
el año pasado logramos descubrir que ya no se trata de un uso social, es decir, hace 10 años pensábamos que las aplicaciones eran para los estratos altos o las personas de altos ingresos. El año pasado hicimos un estudio nosotros mismos con Arellano y ese estudio nos dio que 9 de cada 10 personas en Lima está utilizando una aplicación de movilidad por lo menos una vez al mes. Y eso es lo que nos permite contar es, uno, la adopción digital en las grandes capitales está avanzando rápido. Sí, claro. Y dos, hay una, digamos, integración hacia la economía colaborativa. Las personas hoy están validando las herramientas tecnológicas para la generación de ingresos de una forma que pensábamos que en Latinoamérica se iba a demorar mucho más, ¿no? Esa adopción de la economía colaborativa, y es una opción muy viable para que las personas generen ganancias adicionales en el país, y esa proporción de 9 de cada 10 limeños que utilicen una aplicación te marca que la tecnología ya no es excluyente en la capital. Estamos precisamente tratando de que esa tendencia se expanda por todo el país. Es decir, ustedes han interiorizado que no solamente son un aplicativo de movilidad, sino que también es una oportunidad para que muchas personas puedan generar ingresos para su familia. Exacto. La forma en que nos imaginamos nosotros la aplicación de Uber es una comunidad, y es una comunidad donde hay las personas que tienen una necesidad de ir de un punto A a un punto B y las personas que quieren generar ganancias adicionales con la aplicación. Entonces, si te das cuenta, esa coexistencia en la tecnología es una nueva forma de entender la economía y la economía personal. Y es precisamente ese paradigma el que está cambiando en el mundo y que Uber en sociedades como la peruana está masificando. Ahora, lo cierto es que esta historia que nos cuentas del recorrido, digamos, que ha tenido Uber en América Latina ha sido bastante larga, pero digamos con pequeños logros que ustedes van registrando en los últimos años. Y has mencionado en algún momento en la entrevista que no son la única aplicación en nuestro país, hay una competencia también, ¿no? que genera que ustedes también sean más competitivos, que ofrezcan más cosas al público. ¿Cómo fortalecen el tema de la fidelidad de la persona que usa el aplicativo con el conductor o con la marca? ¿Cómo logran eso para que los elijan ustedes y de repente no puedan elegir a otro aplicativo, o sea, que se queden con ustedes? Mira, quiero resaltar 3 puntos claves para Uber en la experiencia que ofrece tanto a usuarios como a los socios conductores. El primero es la seguridad. Aquí es muy importante entender que hay más de 30 funcionalidades de seguridad que están disponibles tanto para usuarios como para socios conductores, y te voy a poner 3 ejemplos. Código PIN, por ejemplo. Tienes 4 números que te permiten identificar que la persona que te recogió en tu domicilio o en tu oficina es la persona que se inscribió en la aplicación y, fuera de eso, que está usando el vehículo que registró en la aplicación. Ese es un tema. El otro tema es el ride check. Eso, para ponerlo en español, es la verificación del trayecto. Entonces, cuando la aplicación detecta que te desviaste de un trayecto indicado, de un trayecto sugerido, te pregunta si todo está bien, tanto a ti como al socio conductor. Y otra cosa es la llamada de emergencia. El hecho de que todo eso pueda ocurrir dentro de la aplicación, eso da un estándar de seguridad alto que sabemos que las personas valoran. Lo segundo tiene que ver con ese tema de la portabilidad que te decía. Si estás aquí en Lima, hoy estoy aquí trabajando, mañana voy para Japón, voy para Sudáfrica, tengo que viajar por el mundo, el hecho de que Uber me pueda acompañar y servir en todas esas geografías, ¿no? Eso nos genera también un sentimiento de fidelización muy fuerte. Y los usuarios también valoran el hecho de que tengamos un portafolio amplio. Hay ciudades donde, por ejemplo, alcanzamos a tener hasta 8 o 10 opciones de movilidad distintas porque tenemos el sistema público de transporte integrado en algunas ciudades. Te pongo el caso de Toronto, en Canadá, donde a través de la aplicación puedes comprar, por ejemplo, el tiquete del metro o el tiquete del bus o incluso pagar un taxi, ¿no? Entonces, el hecho de que tengamos tantas opciones y de que nos adecuemos a los bolsillos, a las situaciones y a las personas, hace que sea una aplicación muy querida por los peruanos y pues por la sociedad. Claro. ¿No? Camilo, con esto ya voy cerrando la entrevista. ¿Podemos esperar de repente nuevos modelos de negocio para América Latina por parte de Uber? Uno, y lo otro es, ¿cómo visualizas tú el sector de la movilidad a través de los aplicativos en los próximos 5 años? Yo creo que
El año pasado, cuando hicimos este estudio con Arellano, nos dejó un mensaje claro a nosotros como compañía, y es que las personas hoy nos perciben como un derecho. El derecho a usar la tecnología para moverse o el derecho a usar la tecnología para generar ganancias. Y esto es muy importante para nosotros porque sabemos que estamos en la cotidianidad de las personas y sabemos también que las personas están dispuestas a recomendarnos y a seguirnos usando. El hecho de que no tengamos distinciones sociales en el uso de la aplicación también nos llena de orgullo y nos permite decir que lo que va a ocurrir en el futuro es que cada vez más opciones de movilidad y cada vez más servicios básicos y cotidianos van a estar dentro de las aplicaciones. Y estas apuestas, digamos, de compañía y estas apuestas también de tecnología como parte, digamos, nosotros como parte del ecosistema tecnológico global, son las que nos mueven, digamos, hacia adelante a estar innovando y precisamente a ofrecer una experiencia, por supuesto, cómoda, cada vez más sostenible, porque tenemos una apuesta por la movilidad sostenible, y fuera de eso, amigable con las sociedades donde operamos. Siempre estamos dispuestos a generar oportunidades allí donde la aplicación está disponible. Perfecto. Camilo, te agradezco que nos hayas acompañado en esta visita a nuestro país. Camilo Segura, gerente de comunicaciones para la región andina de Uber, estuvo con nosotros. Amigos, hacemos una pausa, regresamos con más aquí en Negocios 360.